Hey, buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os vengo a hablar de algo bastante especial, que es la teoría del caos aplicado en el trading en este caso. Y creo que es algo que va a ser bastante curioso, os va a gustar bastante, porque realmente a mí me permitió, digamos, ver el precio desde una perspectiva totalmente diferente. Y básicamente me permitió ver una profundidad en los mercados financieros que sin este o estas ideas, iba a decir este concepto, no me hubiese sido posible entender y conocer, ¿no? Así que nada, espero que os guste y nada, adelante. Primeramente tenemos que entender que vivimos rodeados de caos, tanto poblaciones de animales como los mercados financieros, como el clima, son sistemas caóticos. Y que un sistema sea caótico no significa que sea un sistema producido por el azar o esté regido por el azar. Definimos sistema caótico como un sistema que es incierto y entendemos como incertidumbre aquello que no podemos predecir. Esto es muy importante para entender los siguientes módulos, ¿no? Existen dos tipos de niveles, el nivel 1 y el nivel 2 de sistemas caóticos. El nivel 1 es cuando realizamos predicciones, pero esa predicción no tiene una afectación directa en el sistema caótico. Pongamos el ejemplo del tiempo, ¿no? Que yo determine o que yo haga una predicción sobre el tiempo que va a hacer mañana, si va a llover o va a hacer sol, no tiene una afectación directa a ese sistema caótico. En cambio, en el nivel 2, perdonad, de sistema caótico, sí hay una implicación directa. Es decir, el hecho de que yo haga una predicción sobre si una acción sube o baja y yo compre esa acción, tiene una incidencia directa en todo, digamos, el flujo de órdenes de ese sistema caótico. Entendemos sistema caótico como mercado, ¿no? Como interacciones entre participantes. Ese impacto es muy importante tenerlo claro, ya que tiene una importancia directa con lo que conocemos como efecto mariposa. Conocemos efecto mariposa como aquella idea o metáfora de que una mariposa en una parte del mundo puede generar un tornado en la otra parte del mundo. Lo que viene a decir el efecto mariposa es que un pequeño cambio llevado a largo plazo puede generar diferencias grandes, ¿no? Divergencias grandes. Y como tal, los mercados financieros actúan de la misma manera. Y esto es bastante importante, ¿vale? Vamos a utilizar imaginaros que yo tengo un algoritmo que va dibujando la temperatura que va a hacer durante el día y este algoritmo tiene casi información perfecta, ¿no? Y contiene todas las variables que determinan la temperatura. Y vamos a utilizar el ejemplo de la mariposa. Lo que no determina o lo que no tiene en cuenta este algoritmo es el aleteo de esa mariposa. Entonces, si observamos un gráfico, podríamos ver que en el corto plazo la diferencia entre la realidad y lo que dibuja nuestro algoritmo realmente a corto plazo es muy pequeño, porque el error en sí mismo, es decir, el aleteo de la mariposa, no tiene un impacto tan grande. Pero ese error, esa diferencia entre la estimación de las condiciones iniciales y las condiciones reales del sistema, se va expandiendo y va divergiendo cada vez más de manera exponencial a medida que se van acumulando errores en la propia estimación del sistema, ¿no? Y como tal, en un corto plazo tenemos una estimación ciertamente cierta, pero a medida que se va ampliando el espacio temporal, esa diferencia va divergiendo. Por tanto, esa es la primera característica de los sistemas caóticos, que es la sensibilidad a las condiciones iniciales. Que realmente como traders lo que estamos haciendo es estimar unas condiciones iniciales para realizar nuestras proyecciones del precio, ¿no? Lo que es una verdad y una realidad es que no disponemos de información perfecta. Y esto es lo que plantea Laplace en la metáfora del demonio de Laplace, que viene a decir que si hay una entidad divina que conoce todas las trayectorias y posiciones iniciales de los átomos de todo el universo, será capaz de predecir pasado y futuro. Y esto extrapolado a los mercados financieros es que básicamente si tuviéramos información perfecta tendríamos una estrategia con un win rate de un 100%. Pero la realidad no es esa. Entonces, como traders, lo que hacemos de una manera más vista desde el punto de vista de la teoría del caos es coger unas condiciones iniciales y hacer unas proyecciones del precio en un corto plazo suficiente como para tener un sistema suficientemente constante en relación a nuestro riesgo-recompensa que nos permita tener cierta rentabilidad, ¿no? La cuestión está en qué entendemos cada uno como condiciones iniciales. Quizás para unos es más, aquellos que son más cuantitativos,
pues es una serie, digamos, el precio sale de la media o diverge de la estandarización del precio, perdonad. O quizás para aquellos que son más cualitativos es una serie de patrones o es una serie de condiciones que vienen regidas por una serie de normas de conceptos de Smart Money, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias. La clave también es que es cada uno el corto plazo, porque si extraemos nuestras condiciones iniciales de, por ejemplo, un time frame diario, nuestro rango de corto plazo será muchísimo mayor que si extendemos nuestras condiciones del gráfico de 5 minutos, ¿no? Digamos, el rango de precio donde nos podemos permitir jugar será totalmente diferente. También es verdad que nuestro stop variará. Así que depende un poco cada uno de lo que vea y entienda cómo funcionan los mercados financieros en ese aspecto. La segunda característica de los sistemas caóticos es que son deterministas en sí mismos. ¿Qué significa que sean deterministas? Es que existen ciertas leyes que rigen el comportamiento del precio. Lo que pasa es que viene un poco relacionado con la información perfecta que no disponemos como tal. El hecho es que un mercado financiero o un sistema caótico dispone de tal infinitud de variables, en este caso un mercado financiero dispone de tantos actores y actuantes y participantes que es imposible realizar proyecciones a largo plazo y nos tenemos que limitar al corto plazo, ya que tenemos que acotar ese rango de actuación, ¿no? Ya que, digamos, como no tenemos información perfecta, la cantidad de condiciones iniciales que podemos estimar versus la realidad, que es muchísimo mayor, diverge tanto que básicamente nos tenemos que limitar ese rango de precios, rango, digamos, de actuación, ya que si quisiéramos hacer estimaciones más largas, no podríamos explicarlos. Que no podamos explicarlas no significa que no vengan determinadas por ciertas leyes. Lo que pasa es que esa determinación de ciertas leyes se escapa de nuestro rango de actuación por el simple hecho de que existen tal variedad de participantes que no somos capaces de tenerlos todos en cuenta, ¿no? Y la tercera característica es que los mercados financieros o los sistemas caóticos son fractales. Fractalidad en sí misma, seguramente, si estáis metidos un poco en todo esto del trading y demás, os suene muchísimo. Al final, el concepto de fractal en la teoría del caos viene determinado o fue descubierta por las ecuaciones de Lorentz. Y básicamente viene a ser un patrón de cierta similitud sin ser periódico, es decir, que no se repite en el tiempo exactamente. Se va repitiendo en cierta medida en diferentes escalas de observación. Imaginaros, por ejemplo, digamos, la costa del mar, cuando, digamos, si hacemos zoom hacia muy, digamos, desde muy lejos, a medida que vamos haciendo zoom, veremos las mismas estructuras que determinan, digamos, la costa a gran escala, en pequeña escala, pero con muchísimo más detalle, ¿no? Básicamente la idea de fractal es esa. Son patrones que se van repitiendo en diferentes escalas. Así que para finalizar el vídeo quería hacer un poco de síntesis y quizás para recalcar algunas ideas que no han quedado muy claras. Básicamente los mercados financieros no son resultado de azar, sino que es una acumulación de interacciones entre participantes. Lo que pasa es que hay tan número de participantes que hasta cierto grado es incierto en sí mismo, pero eso no significa que sea hecho o regulado por el azar, sino que es determinista, pero incierto. Y bueno, para cerrar un poco el vídeo, los mercados financieros no están movidos por el azar, es decir, son deterministas, pero en sí mismos son inciertos por la gran cantidad de actores, actuantes y participantes que existen en el mercado. Y el segundo concepto principal es que nuestro trabajo como traders es establecer una serie de condiciones iniciales que nos permitan realizar proyecciones del precio con cierta exactitud, ¿no? Donde el error entre la estimación de la proyección y digamos, el futuro real de la proyección del precio sea suficiente como para nosotros obtener cierta rentabilidad de los mercados. Esa es la clave, esas son las dos grandes claves del trading, ¿no? Las condiciones iniciales y para qué cada uno es el corto plazo, en el hecho de decir, vale, para mí es un ratio riesgo 1-1, o quizás para otro es un ratio riesgo 1-3, me lo estoy inventando. Aquí cada uno, digamos, tiene que ir jugando y mirando cómo
encajan todos sus pensamientos y demás en la manera en que entiende el mercado y en la manera que entiende este concepto de hasta dónde soy capaz de predecir, hasta dónde crece ese error entre las condiciones iniciales y la realidad del precio en que yo puedo ser rentable, ¿no? Y es un poco así, más o menos, como yo entiendo y veo los mercados financieros, quizás de una manera bastante esotérica en sí misma, pero bastante conceptual, que me ha permitido ver los mercados financieros en otro nivel de profundidad, ¿no? Como una cebolla que le vas quitando capas. Pero también me ha ayudado mucho en el hecho de entender y quitarme culpa cuando yo pierdo operaciones, porque una vez entiendes que realmente em, que sí es determinista en sí mismo, pero también hay cierto grado de error y que como persona y por la propia naturaleza de no poder estimar la totalidad de las condiciones iniciales, va a existir cierto grado de varianza negativa, ¿no? En tus predicciones y como tal es parte del negocio, es el coste que tienes que asumir como trader perder trades y eso me ayudó mucho, sobre todo en el tema de la frustración y demás, cuando perdemos operaciones. Así que nada, pues aquí hasta aquí el vídeo. Quiero hacer un vídeo sobre todo a nivel de psicología de las frustraciones y creo que será el siguiente. Así que nada, si quieres ver el siguiente vídeo sobre el tema de las frustraciones y demás, suscríbete, dale like y nos vemos al siguiente. Un abrazo.